cátedra en Economía de la UBA. En 2003 asumiste como el presidente del Banco Nación, Néstor. La primera mujer. Sí, y en el 2005 como ministra de Economía, la primera mujer ministra de Economía también. Todo el tema del Fondo Monetario lo hizo Néstor, estando Elisa como ministra de Economía, así que también estuvo actuando en esa parte. O sea que tiene un currículum importante que muchos ya la conocen. Y ahora también es una militante popular de toda la vida, y ahora voy a contar una pequeña anécdota personal que se me acuerda. En la década del 90, yo soy de la Facultad de Ingeniería, en la década del 90 Ingeniería empezó a hacer todo el tema de la memoria, la comisión para la memoria, tener la placa con los nombres de los desaparecidos y asesinados de Ingeniería. Todo eso lo condujo un grupo que estaba Eduardo Borghi, Jorge Watts. Bueno, Jorge Watts es un detenido desaparecido, ahora lamentablemente ya falleció por el tema del COVID. Borghi es tecnólogo que ya ha estado acá varias veces. Y bueno, y los compañeros de Económicas venían a Ingeniería porque ellos ya habían pasado por esa experiencia, y yo ahí conocí a Felisa hace un tiempito. Mira, estabas ahí, que ustedes nos dieron una gran ayuda, porque ustedes nos enseñaron a nosotros cómo buscar los legajos. Mira, las historias se entrecruzan, y después hubo charlas en el hotel con la calle Corrientes. En el Bauer hubo charlas, que también estuvimos ahí presentes, o sea que digamos, bueno, de alguna manera la vida siempre se interpuso de la vida. Una militante popular que además es licenciada en Economía, hoy lo dejamos. Y tratemos de no pegarle como le pegamos a la de la semana pasada. Mercedes marcó después, salió huyendo, pobrecito. Es funcionaria. Ser funcionaria, digamos. Le caen todas las broncas que uno va acumulando con el accionar de muchas cosas que pasan, que han pasado en este gobierno, ¿no? Sí. Bueno, no sé si se escucha así o hablo por acá, mejor. Sí. Se escucha. Habíamos pensado con Juan Carlos hablar un poco sobre la situación actual de la Argentina y sobre todo sobre los desafíos que se nos presentan a futuro, porque no es solamente hacer un diagnóstico sobre la situación actual, sino pensar a futuro qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y me parece que tanto en la economía como en la política hay mucho para proponer y mucho para organizarnos si es que queremos que Argentina siga siendo un país unificado, que Argentina siga siendo una patria relativamente independiente o que mejore todavía su capacidad soberana, pero las cosas están absolutamente complicadas y difíciles, ¿no? Nosotros siempre tenemos o hemos tenido en este gobierno la preocupación de no estar le costó atravesar este gobierno situaciones complicadas, y eso lo entendemos, ¿no? No solamente recibió una herencia de Macri tremenda, que solo con eso hubiera bastado, que todo el esfuerzo que pudiera hacer un gobierno para solucionar esos problemas, bueno, toda la acción de un gobierno tendría que haber sido derivada a justamente subsanar todos los problemas que había generado Macri. Pero a eso a los 3 meses se le sumó la pandemia. Cuando íbamos saliendo de la pandemia comenzó la guerra en Ucrania, y cuando la guerra de Ucrania se estabiliza, no es que se termina, aparece el tema de la sequía, o sea, una desgracia tras otra sobre una base absolutamente negativa. Eso a mi juicio no justifica muchas de las cosas que no se hicieron o que se hicieron mal, a mi juicio. También es difícil esta posición porque este es un gobierno peronista, porque el candidato lo eligió Cristina, porque nosotros los que venimos del kirchnerismo, cuando hemos salido a decir alguna cuestión referida a temas puntuales de la economía o de la política, que son cuestionadores de lo que este gobierno ha hecho, nos dicen, les hacen el juego a la derecha,
de esa manera exponen al gobierno, entonces quedamos en una situación como de hostilidad en contra del gobierno y no de lo que uno quiere realmente señalar, que se puede hacer de otra manera y que los resultados que se obtienen haciéndolo de la manera que los hace el gobierno están a la vista, o sea, una pobreza que crece, una situación inflacionaria que parece no tener fin y un malestar creciente de la población que ahora ya se verificó en las elecciones del 2021, pero ahora en las de 13 de agosto quedaron absolutamente plasmadas y totalmente claro lo que la población piensa en general de este gobierno del norte a sur, de este a oeste. Ya tenemos en claro que Milei no es un fenómeno porteño-céntrico, como se decía. Es más, si uno mira el promedio nacional de elección que tuvo de votación a nivel nacional es el 30%, el capital sacó el 17%, o sea que más bien compensó ese 17% de capital con otros lugares donde sacó hasta el 40 y pico, 50%, provincias peronistas, provincias del norte, atravesó todo el país, atravesó todos los estratos sociales y atravesó todas las edades. Acá no es un fenómeno de la juventud, o de los pobres, o de los ricos, o de, no sé, los que viven en el norte, todo el país. Entonces creo que cuando uno ve con tanta claridad un mensaje que mandan las urnas y ve y se pregunta, bueno, ¿qué pasó con nuestra sociedad? Nuestra sociedad se derechizó, nuestra sociedad cambió totalmente de ideas y ve un poco algunas otras encuestas complementarias y ve que la misma gente que lo vota en Milei está en contra de que se privatice aerolíneas, quiere defender a YPF como empresa estatal, le parece que la escuela pública tiene que seguir así, le parece que la salud tiene que ser pública aunque debe mejorar, quiere que el Estado participe en la economía. Entonces es muy contradictorio ese voto con esas posturas, digamos, con el voto a Milei, aunque muchos de ellos lo han hecho, y esto se entiende fundamentalmente porque Milei es la expresión de un voto bronca. Cada uno tiene su bronca, porque si uno habla con distintos personas o colectivos que votaron a Milei, algunos los votan porque les gusta que es atrevido, se revela y dice lo que piensa. Otros lo votan porque les parece que va a ser auténtico. Nadie tiene muy en claro en sí qué medida apoyar a Milei, aparentemente por lo que dicen los que estudian estos temas, pero de hecho Milei se captó la atención de todo un amplio sector de nuestra población. Entonces, además de esta crisis política que teníamos, se suma a la crisis económica que veníamos viviendo previamente, ¿no? Que después que Cristina pierde las elecciones, o Scioli en realidad, pero el kirchnerismo pierde las elecciones, Macri lo que hizo fue desmantelar toda una concepción de modelo de país. A él no le importaba mejorar lo que estaba mal, como dijo en su campaña, sino que lo que le importaba era destruir una concepción de modelo de país. Y de eso trabajó los 4 años que estuvo. Y trajo el Fondo Monetario, endeudó al país con el capital, con los acreedores privados, en algunos casos hasta en los próximos 100 años, por cifras imposibles de pagar. Con eso, con la traída del Fondo Monetario Internacional de vuelta a la Argentina, lo que de alguna manera hace es atarnos de pies y manos en todas las propuestas y políticas públicas que puede implementar un gobierno. No es solamente que lo hizo para financiar su campaña, como dicen muchos, que es una parte, pero ni aún así le alcanzó, ¿no? Con 45.500 millones de dólares, es una cifra inconmensurable. No le alcanzó para ganar las elecciones, pero sí le alcanzó para que una vez que ganase el peronismo hubiese tantas condicionalidades que muchas veces se impiden de llevar adelante las políticas públicas necesarias. Pero también tenemos que decir que nosotros no le podemos echar la culpa al Fondo Monetario. Nosotros como militantes, nosotros como dirigentes, nosotros como compañeros del peronismo, porque el Fondo Monetario Internacional es igual para los 190 países que lo integran. No es que el fondo hace una política especial para la Argentina
o fija unas pautas porque nos tiene bronca. El fondo es así, lo sabemos desde que se creó, cada vez se fue poniendo más liberal, más ortodoxo en sus prácticas y recetas económicas, y todo el mundo lo conoce. Ahora hay países que tropezamos varias veces con la misma piedra, y la responsabilidad es del país, de aquellos dirigentes que en un país son tan entreguistas que no les importa firmar acuerdos con el fondo descabellados como este, muy oportunos para cumplir el circuito de fuga de capitales, pero que nos deja en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. O sea, a veces siempre decimos, le echamos la culpa al fondo, pero acá tenemos que mirar, no dejar que nos distraigan con esto, mirar quiénes son los de nuestro lado supuesto, los argentinos que estuvieron en lugares relevantes, que hicieron esas negociaciones y que nos llevaron a este punto. Esos son los responsables de la cuestión con el Fondo Monetario Internacional. Fondo que se ha visto en la Argentina en el año 2006, el 2 de enero del 2006, tuve esa fortuna de estar en el Ministerio de Economía cuando se tomó la decisión de pagarle al Fondo Monetario Internacional y recuperar el manejo de la política económica. Se combinó con Brasil, juntos, por los mismos días se anunció esta salida del fondo, este pago al Fondo Monetario Internacional, y algunos me preguntan por qué no se sale. Todos los países del mundo integran el Fondo Monetario Internacional, y si uno no integra el fondo, tiene severos problemas en otras áreas que no son solo las financieras. No es que es un default con el fondo, sino que el fondo tiene enganches con muchas otras necesidades de financiamiento y de operación comercial que tiene cada país. Por ejemplo, si uno se sale del fondo, no tiene más créditos ni de la CAF, que es la Corporación Argentina de Fomento, ni del BID, ni del Banco Mundial, ni tampoco de China, porque todos esos países que suscriben la Acta Constitutiva del fondo integran lo que se llama la Comunidad Financiera Internacional, y desde ese lugar están siempre jugando las fichas dentro de ese sistema. Entonces, salirse del fondo no es solo eso, pero además ustedes saben que para exportar o para importar nosotros nos relacionamos con el resto del mundo, compradores y vendedores que tenemos en otros países, y desde acá que vendemos para nuestros clientes. Muy bien, ni nos importarían ni podríamos exportar si nos vamos del fondo. ¿Por qué? Porque las líneas comerciales que los ofrecen los bancos pasan por eso que llamamos nosotros el sistema de la Comunidad Financiera Internacional. No es que uno exporta o importa fuera del sistema financiero, lo hace con todo eso. Quizá podría importar alguna que otra empresa multinacional que esté acá y que desde su casa matriz, sin pasar por ningún banco, cosa que es muy rara porque casi no existe, lo pudiera hacer, pero quedaríamos trabados en todo lo que es comercio exterior. Eso implica que en Argentina se importan muchos insumos intermedios para la producción. ¿Tenemos la capacidad de producirlos? Sí. Ahora, el proceso de desindustrialización que se abre a partir del 2015 fue rompiendo los eslabones de las cadenas de valor. Entonces, hoy para hacer, determinadas pinturas gráficas para las fotos, para los libros, para las revistas, para los afiches, hay componentes de las tintas de colores que se importan. Había fabricantes nacionales, pero ya no se fabrican más. Entonces, no podríamos importar, no tendríamos eso, pero no es lo peor. Lo peor son los insumos para bienes de capital, para la producción y medicamentos, donde hay muchos componentes químicos que es importado, drogas especiales, cosas que no existen en la Argentina, componentes que devienen de la producción y la transformación de recursos naturales de la botánica que existen en otros países y no en el nuestro. Todo eso lo perderíamos, por lo cual una salida del fondo no solamente genera una corrida bancaria inmediata, porque obviamente se imaginan si acá le hacen una corrida bancaria al gobierno cada vez que se les ocurre lo que sería si se anuncia o se enteran que nos vamos del fondo,
realmente harían una corrida bancaria, nos quedaríamos sin reservas como ya estamos, pero sería mucho peor porque no tendríamos ningún aporte de todos estos sectores que yo vine comentando y que son los que nos han ayudado a transitar esta época, este año sobre todo, donde los dólares de la sequía se perdieron. Así que yo creo que haberle pagado al fondo en ese año 2006 por parte del presidente y todo el equipo que trabajábamos con él en estos temas fue para mí el acto de soberanía más grande de que se tuvo lugar en muchos años de la historia argentina. Fue decirle al fondo, muchachos, se van de la Argentina, y se fueron. Al mes ya levantaron la oficina que tenían en el Banco Central y no lo vimos más por un buen tiempo. Seguimos siendo del fondo, yendo a las reuniones, intercambiando, ayudando a otros países, pero nunca tuvieron que venir acá en todo el periodo de Néstor y Cristina a decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, no pueden, tienen que cumplir el presupuesto, tienen que hacer tal ajuste. Nada de nada, no se podían meter en ningún tipo de opinión respecto de eso. ¿Y saben qué? Yo siempre digo de esto porque muchas veces me lo preguntan, ¿cómo le pagamos al fondo? El pago al fondo, lo digo tratando de asimilarlo a una situación como la actual. Es algo que se resuelve, un día se levantó Néstor Kirchner y no sabía qué hacer y dijo vamos a pagarle al fondo. Es una política que se fue construyendo día tras día de su gobierno. Su obsesión era acumular reservas en el Banco Central para ser independientes, para poder tener ese gesto, y si a lo mejor no podíamos juntar los 10.000 millones que debíamos para pagar todo, aunque sea decirles te entregamos 5.000, no vengas por 2 años, dentro de 2 años juntamos más y te entregamos otros 5.000. Pero fue tal lo bien que le iba a la economía argentina, cómo crecía, cómo aumentaban las exportaciones, que en 2 años prácticamente se juntaron, 2003, 2004, en 3 años prácticamente se juntaron 30.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Todas genuinas, no había swap con China, no había préstamo de nadie. Era el saldo del comercio exterior, dólar que sobraba de las exportaciones, ¿a dónde iban? Al Banco Central. Y el Banco Central, ¿qué hacía? Lo guardaba en las reservas. Entonces así se fue fortaleciendo la situación del país. Y fíjense ustedes que cuando se le pagó al Fondo Monetario Internacional los 10.000 millones de dólares, las reservas eran 30.000. O sea, sacamos la tercera parte de las reservas y el dólar, pero no hubo corrida, no hubo, a pesar de todas las críticas políticas, porque la economía estaba sólida, porque teníamos con qué hacerle frente a una corrida, porque teníamos 20.000 millones de dólares en las espaldas. Acuérdense que el dólar estaba a 3 pesos, no a 700, o sea que teníamos para bancar todos los pesos que nos vinieran a querer por los dólares que nos quisieran venir a comprar, sin recurrir a nadie. Y además teníamos el refuerzo y la ayuda, porque en ese momento, desde la política, se había construido una unidad entre los presidentes, y antes de anunciar esta decisión, una de las cosas que se tomó como resguardo es pedirle al presidente Chávez, ¿qué pasa si hay una corrida? ¿Nos podés ayudar a fortalecer las reservas con un swap como el que tenemos ahora con China? Y teníamos esa espalda también, y también la espalda de Lula, que Brasil nos apoyaba si nos pasaba algo. O sea que con toda tranquilidad fuimos a sacarnos 10.000 millones de dólares de la reserva, se las pagamos, hubo críticas, hubo oposición, como siempre, ¿no? Porque cualquier cosa que hace el peronismo siempre está mal, pero a partir de ahí comenzó la verdadera historia de ganar bienestar para el pueblo argentino, porque ahí se pudieron hacer cosas que no se podían hacer antes. Por ejemplo, implementar masivamente la jubilación para todos aquellos que no habían tenido aportes o tenían la edad jubilatoria y no podían no podían jubilarse. Entonces, eso con el fondo era imposible, fue algo que se negoció, se peleó, se habló, pero ellos siempre insistían en que eso iba a generar mucho gasto público, y la verdad es que era imposible de ellos son como una pared. O sea, usted le habla y le dice, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, no vamos a hacer lo otro, no, a la mañana siguiente vienen, bueno, ¿y cuándo privatizan el Banco Nación? ¿Y cuándo hacen el ajuste con las jubilaciones?
No, al día siguiente. ¿Cuándo hacen la privatización de Banco Nacional? Todo de vuelta, son como una muralla, una pared de gente indeseable que va con las mismas recetas por todo el mundo, jodiendo a los países, porque a ningún país del mundo le fue bien con el fondo adentro, ¿eh? Y hay un hermoso libro que yo siempre recomiendo de leer, que es La historia del fondo y la Argentina, que escribió una economista argentina, que es muy didáctico porque, bueno, además de contarles cómo está constituido el fondo, los países, las cuotas, toda la parte financiera, cuenta cómo le fue a los países y cómo le fue a la Argentina, que este es el acuerdo número 22 que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y saca la cuenta de que todos aquellos periodos que estuvimos sin el Fondo Monetario Internacional, crecimos y no tuvimos inflación. Y compara, ¿no?, con números, para que no sea una cosa, yo no lo voy a abrumar con eso, pero... Y los periodos donde el fondo estaba acá, hubo inflación y hubo recesión. O sea, es algo que o no entienden la economía, o piensan todo mal, pero realmente el Fondo Monetario Internacional es una verdadera plaga para nuestro país y para cualquier país donde opere. Ustedes saben que este acuerdo que tenemos hoy firmado con el Fondo Monetario Internacional, que fue el acuerdo que cerró Guzmán, es un acuerdo imposible de llevar adelante, es un muy mal acuerdo. Guzmán no negoció ningún acuerdo favorable para nuestro país, tampoco es que negoció algo que no, distinto de lo que el fondo le decía. El fondo tiene como cuando uno va al banco y el banco le dice firme aquí si quiere un crédito personal, uno no le pone, no empieza a discutir el grado, el inciso B, uno firma. El fondo hizo eso con nosotros, lo tuvo a Guzmán diciéndole y Guzmán diciéndonos que el fondo había cambiado, que estaba más bueno, que Cristalina no sé qué. Cuando llegó la hora de firmar, le sacaron el convenio común y corriente que tiene para todo el mundo y no había más remedio que firmarlo porque además, ¿qué pasaba? No teníamos un dólar. Ahora, ¿por qué no tuvimos un dólar? ¿Faltan dólares en la Argentina? ¿O la misma política de Guzmán y Pese nos llevó a no tener un dólar? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse cuando uno mira por qué estamos en la situación que estamos. Es cierto, y lo dije al principio, la herencia macrista, la pandemia, la guerra, la sequía, pero también la debilidad autoinfligida. En los años 2020, 2021 y 2022, y lo que va y sacamos el 2023 porque está impactando la sequía, pero esos 3 años, Argentina tuvo el mayor superávit comercial externo de toda su historia. El 2020, por razones obvias, nosotros vendemos alimentos, importamos cosas más sofisticadas como bienes de capital, etcétera, nadie compraba nada, una herramienta, un bien de capital en el mundo porque estaba la pandemia, pero alimentos seguíamos vendiendo. Entonces, ese año casi tuvimos 17.000 millones de dólares de reservas, que es muchísimo. 15.000 el otro, van 32, casi 10.000 el año pasado, van 42, el fondo nos dio 4.000 cuando repartió 4.350, o sea, cuando repartió para la pandemia una cosa que llamaron derechos especiales de giro, que lo debe haber escuchado en la tele un montón. Nos tocaron 4.350, van 45, bueno, podemos seguir sumando, pero esos son los grandes rubros. ¿Y qué hizo el Banco Central? No los guardó en las reservas, los usó para importaciones que no eran sustantivas, imprescindibles, que eran más bien superfluas y algunas de lujo. Falta de política para eso, ¿no? Porque yo vuelvo a repetir, cuando Néstor juntó la plata, creo que miraba cada día que se podía importar y que no se podía importar, porque si no es un viva la pepa, importamos, no sé, comida de algún lugar del mundo, francesa, un gourmet o lo que sea, y eso no es fundamental. Si acá tenemos para hacer lo mismo o para hacer otra cosa, pero comida tenemos, entonces... y además hubo barcos de lujo, hubo aviones de lujo, a señoras y señores que fueron también los responsables de enjugarse los fondos que el Fondo Monetario nos prestó en la época de Macri. Eso no lo inventé yo, está en los diarios, está dicho, está en un informe del Banco Central sobre deuda externa y fuga de capitales, y nuestro Banco Central, que tendría que haber cambiado la política, no la cambió nada, porque
aceptando estas importaciones superfluas que se llevaron una cantidad impresionante de esos dólares. Pero hay otra cosa muchísimo peor que casi nunca nadie sabe, porque esto es muy tecnocrático, parece. Después nos joden a todos, eso sí, nos jodemos todos, se joden los más vulnerables, los trabajadores, los jubilados. El Banco Central aceptó girar al exterior deuda financiera de las empresas del sector privado. Y eso es algo que nunca hay que hacer. Y este Banco Central, el de nuestro gobierno, que supuestamente votamos para que llenaran la heladera y los bolsillos de nuestro pueblo, este Banco Central, de esos 45.000 millones de dólares, les dio más de 25.000 millones en esos 3 años a las empresas privadas para que paguen supuestas deudas financieras que tenían con el exterior. Y todos sabemos en el mundo financiero y bancario que la deuda financiera es la mejor manera de dibujar un autopréstamo o lo que se llama back to back. Quiere decir que una empresa puede tener 30 millones de dólares depositados en el Citibank o en el Bank of America o en cualquier banco del mundo. Decir que le debe a ese banco 30 millones, transfírselos al Banco Central, pero en realidad el banco les estaba garantizando ese supuesto préstamo por el tema de el resguardo que tenía por el depósito que ya existía. Entonces se llevan otros 30 millones. Las grandes compañías que negocian entre casas matrices y sucursales en Argentina, todas tenían deudas con sus... ¡Qué casualidad! Todas tenían deudas con sus casas matrices. Y así se fueron 25.000 millones de dólares y siempre tuvimos todos los años aumentando el cepo, aumentando las restricciones. Hoy no se puede importar o muy poco, y también todos los años es como que volvemos atrás y nos exponemos a una cuestión de que al no haber dólares siempre estamos al borde del infarto. Porque yo digo, este gobierno nunca logró estabilizar una situación, estamos al borde del infarto siempre. ¿Con qué? Con la corrida cambiaria, nos asustan con el dólar MEP, el CCL, el Blue, la parafernalia de dólares que hay, y realmente el gobierno está a expensas de un sector privado que está absolutamente empoderado, porque si hay alguien que ha ganado plata en este país en estos 4 años, es el sector privado, financiero porque cobran los intereses de las LELIQs, industrial, oligopólico, monopólico porque aumentan los precios como se les cantan las ganas y nadie les dice ni les hace nada, y el agropecuario por razones obvias de precios internacionales que encima lo premiamos con el soja 1, soja 2, soja 3. Y además el sector energético, que también por la guerra y los precios internacionales tuvo unos años fabulosos en cuanto a ganancias. Entonces acá hay ganadores de este modelo económico, ganadores que son los que se llevaron los dólares hacia afuera. Es un mecanismo, la deuda financiera es un mecanismo de fuga de capitales. Siempre estamos al borde del infarto porque los dólares que hay se los llevan los que no se los tienen que llevar, corriendo detrás del Fondo Monetario Internacional, pidiéndole perdón por los waivers famosos, son perdones que nos dan por no cumplir la meta, o pidiendo permiso para hacer esto, para hacer lo otro. Más humillados hoy los argentinos en el mundo no podemos estar. Nos ven como aquellos que estamos para el cachetazo, y prueba de ello es el fallo reciente de una jueza de Nueva York en contra del gobierno argentino por la nacionalización de YPF. Un crédito que compraron los fondos buitres en la quiebra de uno de los ex accionistas de YPF por 60 millones de dólares. Creo que pidieron 400 o 500 en un juzgado de Nueva York y ahora por intereses, multas, por becas, 16.500 millones de dólares. Estamos para el cachetazo. Somos el país que algo vamos a pagar, que hay que pedirle mucho porque total tenemos mucho. Ellos no son gente que no conoce la realidad extraordinaria de la riqueza de nuestro país, de la riqueza extraordinaria. Realidad extraordinaria es una riqueza extraordinaria porque está todo ahí a flor de piel y es lo que el mundo necesita.
Entonces yo creo que acá hay una responsabilidad muy grande de este gobierno de habernos tenido siempre con el corazón en la boca, porque la corrida bancaria no es gratuita, Todas las semanas o los meses que tenemos una corrida bancaria, ¿qué pasa? Hay una devaluación, ¿y dónde va eso? A los precios. Todo el mundo remarca preventivamente, no digo que esté mal, porque si no, desde un kiosco hasta, no sé, una heladería se funden si lo remarcan, porque después cuando van a comprar los elementos que tienen claro, que utilizar nuevamente, ya no tienen plata para comprarlos, o sea, es lógico esa conducta. Pero la causa es la falta de dólares. Si nosotros hoy tuviéramos 20, 30 mil millones de estos casi 45 que fuimos consiguiendo en estos años, la verdad que estaríamos en otra situación. Podríamos incluso haber ido a negociar con el fondo desde otra realidad. Cerramos el acuerdo con el fondo en el 2022 en la peor situación de todas. Uno, con la derrota política de las elecciones de mediano término encima, y dos, sin un dólar en el Banco Central, a tal punto que se dijo hay que cerrar este acuerdo porque si no el lunes no podemos abrir el mercado cambiario. O sea, una falta de visión, de manejo, una falta de compromiso con la Argentina muy importante en esa gestión de Guzmán. Después vino Massa, que tampoco es para mí el ídolo salvador, pero que empezó a tomar un poco más de conciencia de algunas cosas, de algunas problemáticas, condicionado por el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, con su estilo también de sacando estos dólares soja 1, soja 2, todo además tiene impacto en la inflación, porque cuando aumenta el dólar para un bien como la soja, que es alimento de ganado, de pollo, del sector porcino también y avícola, bueno, realmente es una cadena de inflación la que se desata. No está bien pensado, no, pero de todas maneras ahora es nuestro candidato, y realmente como nuestro candidato últimamente parecería estar tomando medidas al margen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como sacar el impuesto a las ganancias, como dar los bonos que dio la semana anterior, tanto para trabajadores formales, informales, jubilados, los planes sociales, esto del IVA, son todas medidas que se sacan al margen del Fondo Monetario Internacional. No me pregunten realmente cómo lo hace. Yo creo que en algún punto dijo Massi, después que venga el próximo y se arregle. Si soy yo, daré la cara y negociaré. Y si es otro, bueno, que se embrome el próximo, porque el compromiso del acuerdo que se cerró en junio es que el déficit iba a llegar a 1,9% del PBI. Con estos números ya nos estamos pasando, dicen 1,9, pero por eso asumo que esta debe ser un poco la filosofía imperante. De hecho, él cuando dijo el otro día, estuvo en una entrevista en Duro de Domar y dijo: me siento mucho más relajado ahora que cerramos con el fondo y que nos dieron los 7.500 millones de dólares, ahora me siento en campaña, como, claro, si no cerraba con el fondo y no nos devolvían esos 7.500 millones de dólares que se los debíamos a Qatar, no es que los teníamos a la China, Qatar y acá, realmente el dólar en el 31 de agosto hubiera estado a 8.000 pesos más o menos, y la inflación no sé dónde. Es un gran condicionante el acuerdo con el fondo en todo sentido. Entonces lo que dice Massa, que yo lo considero oportuno, es: hay que juntar reservas de vuelta para ir pagándole al fondo. A lo mejor no le podemos pagar los 45.000 millones que le debemos de golpe, porque vamos a estar hasta la época de no sé, María Castaña para juntar toda esa plata, pero sí unos pagos parciales, unos aportes parciales que podamos ir haciendo y sacarnos de encima esta negociación permanente. Ahora bien, estamos en esta situación, Massa de candidato, el gobierno Alberto no se sabe dónde está, no sabe, no contesta, como dicen las encuestas, y cuando habla no es precisamente para aportar ideas o soluciones a la situación. Y con el triunfo de Milei en las primarias, en las PASO, muy bien. Un triunfo que nos sorprendió a todos, que nos hace pensar cómo tenemos que abordar este tema. Un triunfo que no sabemos si vamos a poder revertir, que nos llena de incertidumbre.
un triunfo que hace que el gobierno tenga que tomar medidas como estas que está tomando y muchas más, si quiere demostrar que es capaz de hacer algo por la gente, con un peronismo que no está unido, porque eso no hace falta que se lo cuente yo, todos lo vemos. Hay unión en cuanto a estamos todos en unión por la patria, pero ahí adentro, mamma mía, ¿no? No todos aportan lo que se debe a la campaña. Se ha visto que los gobernadores están no han hecho mucho para las PASO. Está bien que todos sabíamos que había una idea de que era mejor que el peronismo no le haga tanto la contra a Milei, que lo dejara pasar, pero me parece que era mejor eso para que Juntos por el Cambio no saliera primero, pero me parece que se le fue la mano a los muchachos. Ahora todos los compañeros dicen, bueno, ahora viene en las gobernaciones la elección verdadera y los diputados se eligen de verdad, la vez por resultado imaginario. Y todos los gobernadores quieren tener diputados que les respondan y que no van a querer rifárselos y regalárselos a Milei. Lo mismo en las provincias que eligen senadores. Exactamente la misma situación, porque además si no los gobernadores, ¿a quién llaman después en Buenos Aires para negociar cuestiones y no tienen ningún tipo de capacidad de incidencia porque no tienen diputados o senadores que les respondan? No pueden participar de ninguna mesa política para negociar nada. Entonces hay ahí una ilusión de que se van a comprometer más por interés propio que por ganas de aportar un proyecto nacional común. Esa es una visión bastante difícil que se está viendo en la política, ¿no? Como que cada uno en la provincia de Buenos Aires, los intendentes han cuidado sus territorios, los gobernadores los suyos, pero no tenemos, como fue el kirchnerismo, una expresión del proyecto nacional, porque el kirchnerismo también está por lo menos en una estabilidad, ya no es el proyecto que deslumbra y que tiene el futuro por delante como lo tenía hace 20 años atrás. La propia situación de Cristina, diciendo que se baja de la candidatura y la cuestión de la campaña, parecería más bien que ella ha dejado a un costado su persona para incidir en esta campaña. Entonces y esto tiene que ver con razones seguramente políticas y también personales de ella. Entonces eso que antes era como un faro que los unía a la luz del kirchnerismo, ahora también se está un poquito, está menos deslumbrante que antes, ¿no? Entonces me parece que hay ahí no solamente estas famosas pujas de poder entre intendentes, gobernadores, los candidatos, el Frente Renovador por otro lado, con más a la cabeza, la Cámpora, que no aparece en la campaña, se pasan facturas. Entonces uno tiene que estar mirando que esto forma parte de un proceso político que va a ser el que va a asignar los meses próximos y los años próximos de nuestra vida y de nuestra vida política, porque Cristina no va a ser aquella dirigente que era la conducción que sintetizaba las posturas del movimiento nacional y de la cual todos esperábamos su palabra para saber hacia dónde hay que caminar, ¿no? Habrá nuevas configuraciones seguramente en este aspecto. Y me parece que la disputa hay que darla porque no estamos nada lejos, porque las barbaridades que nos propone el monstruo derechoso y yo no sé cómo llamarlo, ¿no? De alguna manera parece que es alguien provocador, ofensivo, una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de ninguna área concreta, que habla de la casta política, pero se rodea de la peor casta económica, que es la verdadera culpable de todo lo que pasa. Él no habla nunca de la casta económica, Fíjense que él habla de la casta política, se junta con Barrio Nuevo, de la casta gremial que a él le conviene, tampoco habla nada, no dice nada. Él trae de vuelta a la vida a todos los espectros que quedaron del menemismo, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Domingo Cavallo, los peores,
y empresarios que son más, antipatrias, sí, antipatrias que ningún otro, que son capaces de entregar el Banco Central con tal de dolarizar a cualquier precio para poder llevarse más dólares afuera, obviamente, no para dejarlos acá, porque Argentina, los argentinos tienen en el exterior 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares, para que tengan un orden de magnitud. El déficit fiscal por el cual estamos combatiendo es el 2%, o sea, 1,9% es 8.000 millones de dólares, por eso estamos peleando. La deuda con el fondo es el 10%, o sea, 45.000 o 43, más o menos, no les digo grande número. Esta cantidad de guita que está afuera, escandalosa, es dueña de, los dueños son todos estos señores, los que siempre quieren que se produzca en este país, las ganancias se logren en este país, pero la inversión se va para otro lado. Si esa plata estuviera acá, obviamente los sueldos de todos serían el doble, porque es otro PBI, o sea, es el doble del PBI que tenemos. Si esa plata estuviera dentro del PBI, en vez de ser de 400.000, sería de 800.000 millones de dólares, y todos ganaríamos el doble, las jubilaciones serían del doble, capaz que se podrían bajar algunos impuestos, pero tendríamos esa plata en el sistema productivo argentino. Y realmente de eso nadie habla, de la casta económica, de la casta financiera nadie habla. Y trae de vuelta a todos estos muertos vivos que los resucita. Entonces, hay algunos políticos que son casta política y otros políticos que no lo son, no se entiende. Pero bueno, nosotros somos críticos, nosotros no lo queremos, nosotros sabemos quién es, nosotros sabemos las políticas que viene a implementar porque ya lo hemos vivido. A veces a mí ya me aburro de decir lo mismo, porque recién me decía Juan Carlos cuando venimos en el auto, esto parece como el juego de la oca cuando uno llega a ese casillero y dice volver al inicio. Bueno, entonces todo de vuelta, explicar lo del fondo, explicar lo de la dictadura, por qué fue genocidio, por qué fue terrorismo de Estado, por qué es diferente que un grupo armado se levante contra el Estado y asesine o mate o haga su política, y que un Estado esté montando centros clandestinos de detención para torturar, robar bebés, robar bienes. Eso hay que empezar a explicar de vuelta, lo básico, lo obvio. ¿Por qué? Porque nos ponen en esa discusión, y cuando alguien dice no, pero no tiene ningún tipo de impacto, no es relevante, esta mujer que la conoce, bueno, señoras y señores, esta mujer es la vicepresidenta candidata del espacio Milei que sacó el 30% del voto de los argentinos. ¿Qué más vamos a esperar? No podemos estar esperando que sea vicepresidenta real de la nación. Entonces creo que la tarea nuestra es militar por la vida, como siempre lo hemos hecho, convencer a todos los que podamos, que tengamos alrededor, y en último caso esconderle el documento al hijo, al sobrino o al... Y bueno, ya apelamos a casi cualquier cosa, porque además, y esto ya para ir cerrando y después charlamos, total, a las 6:30 de la tarde te digo, lo encontré, en el lavarropa, ¿viste? Pero último momento, para que no tenga tiempo de hacerlo de vuelta, porque ahora lo hacen rápido. Bueno, entonces digo yo, ¿no? Que lo que sí tenemos que saber, porque los dirigentes lo saben, los nuestros, pero también lo sabe todo el poder económico, el Estado, los financistas, los fondos buitres, que Argentina tiene una riqueza muy importante de todas las cosas que hoy son necesarias en el mundo. Energía, minerales, ni hablemos del litio, pero otros minerales también, energía, petróleo y gas, las dos cosas tenemos. No tenemos solo un petróleo que después el gas se vuela y no se lo puede, no, tenemos petróleo y gas. Tenemos los minerales más necesarios para la industria electrónica, para la industria, las baterías, para la electromovilidad, esto que ahora se habla de que los autos y los medios de transporte, y las motos, todo pasen a energía a través de baterías.
tenemos alimentos en un mundo donde la puja y la compra y la necesidad de alimentos está más vigente que nunca. Y no solamente tenemos recursos materiales, sino también tenemos unos recursos humanos que hace que seamos uno de los primeros países del mundo que tenemos 11 unicornios. ¿Saben ustedes lo que son los unicornios? Esas empresas tecnológicas, high-tech, startups, todas en inglés, aparte de decirlo, de alta tecnología, que es cerebro intensiva, con cerebros que salieron de acá. Por más que el vendepatria del dueño del Mercado Libre critique a nuestro país, siempre lo esté denostando en las redes sociales y se haya ido a vivir a Uruguay. Esas empresas, hay más, esas 11, son empresas que valen en el mercado mundial más de $1.000 millones, es por eso se llaman unicornios, porque logran en corto tiempo un valor sumamente elevado en la bolsa de Nueva York o en la cotización en algún mercado internacional muy alto, y estas empresas lo hicieron, lo tienen que hacer en muy poco tiempo. Eso es una startup o una empresa unicornio. Si lo hacen en 25 años ya no tiene gracia, pero como lo han hecho con desarrollos informáticos en muy poco tiempo, realmente lo valoran y lo destacan en todo el mundo. Que Argentina sea ni tierra de Latinoamérica, ni Brasil tiene esto, ¿no? Estas empresas que hayan logrado ese valor tan alto en poco tiempo y con cerebro intensivo de argentinos, o sea, recursos humanos que alimentan nuestro INVAP, que alimentan nuestro ARSAT. Todo lo que se va a perder sería todo esto, ¿no? Y así como nosotros sabemos que tenemos miles y miles de millones de dólares en nuestro subsuelo, en nuestra pampa, en nuestra agua, en nuestros mares, en nuestro conocimiento, y que Argentina está en la lona, pero que todavía hay mucho para saquear, ellos vienen a saquearnos. Es así. Yo creo que nosotros tenemos un futuro muy bueno si como país logramos que el proyecto del peronismo, que empiece con Sergio Massa en una próxima presidencia, logre trabajar con todas estas cantidades de cosas positivas, valiosas que tenemos, y nos lleve por un camino donde los logros y los esfuerzos sean compartidos, no solamente los esfuerzos, sino que los beneficios y los logros de tener toda esta riqueza sea compartida por nuestro pueblo, mejorando la calidad de vida, la distribución del ingreso y todo lo que tenemos que mejorar, porque realmente la gente en la Argentina la está pasando mal. Si nosotros no lo vemos y lo decimos, también fomentamos esa bronca. Mira, creo que hay que ser muy sinceros con nuestros vecinos, con la familia, con los que hablemos, porque no podemos tampoco defender lo indefendible. No podemos decir, no, esto está fenómeno. No está fenómeno, estamos mal con todo esto que tenemos, con toda esta tremenda riqueza, ¿no? Entonces, cuidemos nuestra riqueza, votemos unidos por la patria, laburemos para que Massa sea presidente, y tenemos que saber nosotros, todos los que militamos, que Massa no es un punto de llegada, no es como Alberto, un punto de llegada para sacarnos a Macri de encima. Massa es un punto de partida, y eso lo tenemos que tener claro para no repetir los errores de estos 4 años. Massa es un punto de partida al cual la militancia organizada, el pueblo, la dirigencia le tiene que pedir rendición de cuentas para ver qué hace con todo esto. Porque también las tentaciones dentro del peronismo, de los gobernadores que van entregando el litio a empresas extranjeras, porque ya se lo están llevando el litio, no es que se lo van a ir a llevar. Hay 42 proyectos en explotación en Jujuy. Entonces, atención. El vicegobernador de Jujuy es electo desde el Frente Renovador de Massa. Entonces, atención con esto. Massa para nosotros tiene que ser un punto de llegar hasta ahí, y de ahí partimos para otro rumbo. Nosotros, Massa no es nuestro fin, Massa es nuestro principio, para que
haga lo que realmente tenga que ser y este país salga de esta situación tan abrumadora en la que hemos vivido estos años. Bueno, ahora quedo a disposición para... Gracias, Elisa, muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. Hace unos días, una legisladora norteamericana denunció que un juez recibió coimas y votó en contra de la Argentina con el pago de los fondos buitres. ¿Eso nos puede ayudar ahora por el tema de aerolíneas? Y bueno, YPF. Yo creo que es una gran noticia. Yo lo leí hoy en un tweet de Cristina, no sabía esto. Y no sé si senadora o diputada, la congresala que lo dijo, es esta chica joven que viene del sur, de un estado del sur, no sé si de Texas o de por ahí, que es hispano, de origen hispano, y que es una tipa súper combativa y que incluso peleó por la candidatura de la presidencia demócrata. O sea, es alguien que va muy en carrera para tener una destacada vida política en los Estados Unidos. No sé si esto lo trabajó la embajada, no sé si esto lo trabajaron los accionistas privados de YPF, porque ustedes saben que YPF es una empresa que tiene el 51% del Estado y el 49% privado. Muchos de ese 49% son fondos de Estados Unidos. Entonces, a lo mejor también fueron a hacer lobby para que esos fondos, que no son buitres, sino fondos de inversión, para que Cuatro Vivos, que son estos buitres, no se lleven toda la rentabilidad de YPF o que el gobierno les tenga que poner ahí un montón de plata. No sé cómo sale de ella eso, cómo viene el nexo político. Evidentemente esas cosas se trabajan previamente, y me llamó la atención que lo diga con nombre y apellido después de la corte, porque claro, porque no es menor en Estados Unidos estas denuncias, por lo menos son más caretas a la hora de juzgar, y acá, bueno, le toca a la jueza Capuchetti y olvidate, andate a dormir tranquilo que no te va a pasar nada, marihuano, al otro, ¿cómo se llama? No, el fiscal que nunca, es Corneli. La verdad que allá hay como más opciones y no sé, tengo la ilusión de que a partir de ahí pueda pasar algo que o Argentina pueda hacer, o alguien, algunos fondos o lo que sea puedan armar para destrabar esto, ¿no? Porque ustedes, yo les dije que, no sé si les dije que compraron ese crédito en $60 millones en la quiebra de España, y que hoy la cotización de YPF en la bolsa de Nueva York es 4.500, 5.000 millones, o sea que 16.500, ¿de dónde lo sacaron? Y el otro tema, de que había dicho Cristina, que parte de la deuda de fondos se iba a pagar con los 400.000 millones de dólares que hay en Estados Unidos. ¿Es real que ese acuerdo con Estados Unidos lo están impidiendo acá la oposición? Y sí, porque para hacer ese acuerdo... ¿No lo quieren votar? No, porque es así. El país firma ese acuerdo que se llama FATCA, no sé, en inglés. Es algo así como intercambio de información financiera. No es lo mismo impositiva, acá es financiera. Acá te dice que Juan Carlos Iturriós tiene $300.000 depositados en el Banco de Nueva York. No les dice que no pagó los impuestos, no. La guita que tiene cada uno por empresa o por nombre. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que en general los depósitos se hacen por empresas. Las empresas son como cajitas chinas, o sea, o como las muñecas mamushkas, ¿no? Hay una más grandota que la formamos nosotros dos. Abajo viene otra que la forman ellos dos y uno de nosotros. Después él va el dueño termina siendo, no sé, el señor que pasa por la Rivadavia de Callao, que nadie nunca lo vio. Entonces, está toda una debate mundial para sacar una ley que ya países la tienen, Estados Unidos, que es la del beneficiario final.
Entonces, porque sería re fácil que estuviera el nombre de Juan Carlos Iturrioz y lo DNI tanto y lo vengan a buscar acá, pero no, aparece una sociedad y eres el beneficiario final después de todo eso. ¿Qué quería Cristina con esa ley? Era rescatar de esos fondos y buscarlos por el mundo, ver, porque todo largo es, perdonen, pero Y para entender es necesario. claro, yo hago todo, pero es todo largo, porque es así. Si hay 400.000 millones de dólares en el exterior, que por eso yo lo sumo al PBI, cuando hay esa fuga de capitales, hay alguna actividad no declarada a la FIP que respalde esa cantidad de dinero. Ustedes me dirán, corrupción, trata de personas, narcotráfico, ese puede ser el 10%, 15%, a nivel mundial esos son también los números, ¿no? El 85% son operaciones comerciales hechas en negro en la Argentina. O sea, el precedente de la fuga es un delito de lavado y el precedente del delito de lavado es la evasión impositiva. Y la evasión impositiva es de una actividad lícita, en su gran mayoría, que no paga impuestos. Ejemplo, el mundo de los colectiveros, antes cuando no tenían la tarjeta, ahora también parece que hay una cantidad de... La tarjeta sube, juntaban la plata, decían que pasaron, no sé, 30 pasajeros, habían pasado 300, pero iban al Blue y compraban dólares, y lo fugan después, lo llevan a Uruguay. Fuga no quiere decir que se lo llevan todos a Estados Unidos, algunos van a Uruguay y otros van a otros lados, o algunos se lo guardan abajo del colchón o la caja de seguridad. Entonces, ahora hay montones de actividades que no están bancarizadas o que están bancarizadas por la mitad, porque, qué sé yo, bueno, ustedes lo ven todos los días, ¿no? Cualquiera que vaya a comprar cualquier cosa, se va de vacaciones a un hotel, nunca jamás le dan una factura, nunca jamás. Los supermercados chinos son abastecedores de las cuevas, porque eso sí lo sé por experiencia, ¿no? Cómo se abastecen de dinero las cuevas donde después van los empresarios y cambian cheques. Porque hay un montón de gente que tiene pesos en negro y no lo puede llevar al banco porque enseguida lo agarran de las pestañas. Va a una cueva, se lo deja, el cuevero le paga una tasa de interés y con esa plata le descuenta un cheque a un pyme que a su vez va y paga otra cosa en negro. El mundo en negro es ese. Y en la Argentina el 50% de la actividad económica es en negro. Entonces, cuando el otro día atraparon un grupo de chinitos con $500.000 que tuvieran que se llevan a Paraguay. Y bueno, el mundo de lo negro es un mundo maravilloso. Supermercadista, ¿no? Claro, y después no sé, Los hoteles. yo fui a la gastronomía, a los hoteles, eso es una informalidad Porque absoluta. también está el cliente, que te digo, yo soy contador, me llaman mis clientes. A ver, Entonces dice, me convendría pagar en efectivo porque yo estos dólares no los tengo declarados. ¿Viste? Claro. Entonces, vos ya negreaste, después negrea el otro que vos le pagás con ese negro, y así se sigue como incrementando. exacto. Entonces, me parece que yendo de vuelta, todo esto lo fuimos deshaciendo para llegar a que de la fuga hay un delito precedente que es la evasión, o sea, el lavado, evasión impositiva, actividad económica lícita en negro, informal. Porque si no, todo el mundo dice, claro, son los corruptos que se llevan la guita al exterior, son los... No, macana, esto, el grueso es esta cuestión, que es compatible con ese 50% de actividad económica que dice la FIP que está fuera del sistema productivo y con la informalidad laboral, que también es un 40%, un 38%, todo cierra con todo, porque también el negro también es, por ejemplo, una pyme que tiene 10 trabajadores, a lo mejor a los 10 los tiene en blanco porque la RT, porque no se quiere comprometer por lo que sea, pero les paga el sueldo básico de convenio a todos y en negro la diferencia es que a lo mejor es más que lo que le paga en blanco. Bueno, ustedes vos sos Hemos contadora pasado por eso. Debe Pero ahora saber. con Somos el tema bastante, del hemos contado pasado. por liquidación, Sí, las empresas, los agentes marítimos de las empresas navieras, la empresa naviera
le manda desde su casa en el exterior a una cuenta en Estados Unidos la cantidad de dólares que necesita para pagar los servicios en la Argentina. Obviamente que cuando vos le mandas la factura a la empresa de afuera, calculás el dólar oficial. Obvio. Pero ellos ¿qué hacen? De esos dólares que mandó la otra, lo traen y lo venden contado con liquidación. Entonces después terminan pagándole al proveedor de acá los mangos y se quedan con el excedente de afuera. No, están hecha la ley, hecha la trampa. Ahora, El campo es una cosa que, bueno. gran evasor. Todo. No Gran evasor. no es Lo único falta que de vos tenés Estado obligación eso. de traer y pasar por el central es la comisión o el honorario que cobra la naviera. Claro, pero no así los gastos. Claro, totalmente. Claro, Entonces, pero eso es falta de Estado. Porque es esto todo es ilegal. Estado, es todo ilegal. Por eso digo, en los 4 años de Macri el Estado se deterioró. No, pero eso es muy Y antiguo, ahora, en realidad. Yo recuerdo trabajos de covers en empresas de ingeniería que me decían claramente, si te ponemos en blanco, en vez de cobrar 100, vas a cobrar 100 menos los aportes. Entonces uno elegía seguir trabajando como estaba. Aparte tenías 20 y pico de años, jubilación y todo eso. te sonaba como una cosa que no Una te cosa iba a que sé llegar. yo, o sea que digamos, me parece que vivimos siempre así. Sí, pero me parece que se ha Bueno, o sea, acrecentado seguramente, y se ha bueno, como seguramente. estabilizado en una situación donde, como no hay un Estado inteligente Claro, y el el sector Estado privado que- está indisciplinado y se revela contra ese Estado para mostrar su poderío, porque cuando las empresas se levantan de la mesa de acordar los precios y salen y aumentan todo el 20% y dijeron que iban, es porque sabe que el Estado no les va a hacer nada. Cosa distinta ocurría cuando nosotros éramos gobierno. Vos tenías un sector privado totalmente muerto de hambre. O sea, los del campo lloraban. Debemos todo, está hipotecado. Yo a veces me arrepiento porque a mí me tocó ser presidenta del Banco Nación con las 10 millones de hectáreas hipotecadas, que te venían a llorar todo el tiempo. No me remate la cosa. De no haber rematado todo y haber hecho una reforma agraria, ¿viste? Claro. 10 millones de hectáreas. Ahí estuvimos re flojos. Le dimos la refinanciación, una política contemplativa al año. Entonces te venían a pedir tanto que, bueno, te hacemos esta política del Banco Nación para pagar la deuda, pero te vamos a subir las retenciones a 35, que era no se chistaban. Venía Clarín, que estaba en la lona porque se habían endeudado en el exterior en el 1 a 1 $300 millones y ahora tenía que pagar en vez de 900, o sea, se le había triplicado la deuda interna. Ay, me sacan la ley de bienes culturales, estaba Dualde todavía, sacan la ley de bienes culturales, ponía las tapas que Dualde era el más lindo, Kirchner era, no sé, maravilloso, todo, hasta que le sacaron la ley de bienes culturales, chau, supo que te podía pagar. El sector, todo, los bancos hecho mierda, o sea, ni un banco levantaba la cabeza para pedirte nada. Hoy le querés tocar un peso de la LELIX y te saltan todo, que va a haber corrida, que ni se les ocurra, que la gente va a sacar los depósitos, y te la hacen ellos a la corrida, porque ellos empiezan a llamar a un banco que dé una orden a sus gerentes, llamen a los clientes y díganle que saquen la plata del banco, no solamente depósitos en dólares, sino los depósitos en pesos, para comprar dólares. Un banco que te haga eso, que lo hacen porque están empoderados. ¿Y por qué? Cuando no hay Estado, cuando no hay voluntad política de ejercer el poder político, que eso es lo que le falta a Alberto, esto no es una magia al revés, una magia de porquería, sino que es una decisión de Alberto de no confrontar, de que te hacer la plancha, que tampoco hay que pelearse con medio mundo, es que cada uno ocupe su lugar. Entonces, me parece que el Estado nuestro cayó a lo más bajo de lo que puede caer. Si sigue así, se van a llevar, acuérdense lo que les digo, no sé, hasta la pirámide de la Plaza de Mayo, porque si pueden hacer lo que quieren y no aceptan el orden que todos pactamos, no solamente porque ahora se habla del rompimiento del pacto democrático a partir de la violencia, bla, bla, bla. Pero acá hay una violencia superior, que es la violencia de que no se reconozca el poder del Estado en cuanto a tener la facultad de dirimir los destinos de las cuestiones básicas de los argentinos. Entonces vos acá tenés un empresario que se le canta que ese mes tiene que ganar tanto para cumplir con la meta que le fijaron en la casa matriz,
y te sube la nafta o te sube lo que sea cuando puede y como quiere, y vos no le podés decir nada porque el Estado no le da bolilla. Nadie le da bolilla. Entonces, esta incapacidad del Estado de disciplinar al poder económico deviene de una falta de poder político, porque no hay voluntad política de ejercerlo. Hay que tener voluntad política para hacer eso. Lo mismo que yo dije, Néstor, no es que una mañana dijo, ay, ¿qué puedo hacer hoy? No tengo nada que hacer, voy a pagarle al fondo. Estoy aburrido, como dice mi nieto, estoy aburrido, estoy aburrido, no estaba aburrido. Y lo fue programando. Acá hay que hacer lo mismo. Entonces me parece que una de las cosas que Massa puede llegar a tener es mayor capacidad para ejercer un cargo como de presidente. Quiero volver a contestarte tu pregunta porque al final nos fuimos por la rama, que para ese acuerdo que se firmó con Estados Unidos hace falta una ley del Congreso. Ya la información la mandan. La información ya la empiezan a mandar a partir de este año, no me acuerdo si es de diciembre o algo así, no me acuerdo si era de septiembre de ahora o desde diciembre. Pero para poder ejercitar todo lo que hay que mandar, vamos a suponer que detectan que hay 100.000 argentinos o 100.000 argentinos con plata en los bancos de ellos, y con saldos superiores a tanto, y los van y quieren investigar. Para hacer ese pedido se necesita una ley. Entonces eso está acabado en el Congreso, ya lo mandó Massa hace un montón. Pero de cargo anunció la medida, pero no aparece nadie con voluntad de tratarla, ¿no? Nadie con voluntad de tratarla significa que los propios tampoco. Los propios la tratarían, pero O sea, ¿qué propios? qué propios, tal cual, ¿viste? Porque también están flojos los nuestros, ¿no? Eso es lo que todos ven. Y la investigación que vos decís que se haría es una investigación financiera o fiscal. No financiera. Acá después se haría la fiscal, si es que corresponde. Porque como el listado aparece, no sé, fulanito de tal tiene tanta plata allá. Ah, ¿y qué tiene declarado acá? Y nada, tiene declarado que gana, no sé, 100.000 pesos por mes. ¿Qué es monotributista? Monotributista. Es monotributista. Ah, entonces, ¿cómo hizo este tipo? Y ahí puede empezar una investigación fiscal. Ok, gracias. Ahí Juan Carlos, sí. Dos preguntas. En relación al Fondo Monetario Internacional, porque vos hiciste una visión del Fondo Monetario Internacional, que son los acuerdos internacionales que tiene con todos los países del mundo, y eso, digamos que nos bloquea. No pagamos y mandan el bloqueo. Ahora, en los últimos años hemos visto cosas que no veíamos. Por ejemplo, el bloqueo a Irán no les resultó. El bloqueo a Venezuela hace como 2 años se está rompiendo. El bloqueo a Rusia es más terrible. A pesar de que a Rusia le incautaron creo que 13.000 millones de dólares que tenía, y a Venezuela no solo le incautaron los dólares que tenía de sus reservas, que eso tampoco se había visto nunca. No. Incautar las reservas de un país soberano, con el agravante que a Venezuela se le dieron a Guaidó, ¿no? Es decir, esto que hemos estado viendo, bueno, y aparece el Banco de los BRICS, ¿no? ¿Qué oportunidad nos da contra un Fondo Monetario Internacional que nos tiene agarrados? O sea, como que parecería ser que no tenemos poder de antes. Yo creo que teníamos muchas oportunidades, es más, mi idea es que se podría haber negociado un acuerdo mucho mejor con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, creo que la negociación con el fondo vos la podés estirar hasta que a vos te convenga. Es decir, yo no te cierro nada hasta que vos no me devolvés 2 años más. Mi idea es que el próximo gobierno tiene que sentarse con el fondo el primer día y decirle, yo no te voy a pagar nada porque este préstamo no, pero el Congreso lo votó, no te voy a pagar nada, y no es que me voy a ir del fondo, no, me voy a quedar, pero no te voy a pagar. Entonces, cuando empiezan los vencimientos, empezar a tirárselo, ¿viste? No digo no pagar nada, porque además hasta que te declaran el default, que para que pase todo eso que yo dije, es como 2 años el proceso. Entonces, hay un tiempo.
hay un tiempo para hacerlo. Y la verdad es que en ese tiempo se pueden ganar algunas cosas, porque además no sé si ustedes saben que el día 22 de febrero, en febrero del 2022, cuando se firmó el acuerdo con el fondo, la tasa de interés internacional estaba a 0,50, más los cargos y las comisiones pagábamos 4,50. Hoy los cargos y las comisiones siguen siendo 4, pero la tasa de interés subió 4 puntos más, pagamos casi 8. Entonces, de pagar 1.600 millones de dólares de intereses, estamos pagando 3.200 millones de dólares de intereses. Entonces, nos tienen que bajar las comisiones, nos tienen que estirar algún plazo. Y nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes, porque el fondo no vive en otro planeta. Sabe lo que pasa acá. Tiene ahora los veedores de vuelta en el Banco Central. ¿Sabe el tipo que nosotros le regalamos 25.000 millones de dólares a estos señores que se fugaron antes con el macrismo? ¿Qué me venís a pedir a mí si vos no cuidás las reservas? El año que viene pongamos que venzan 4.000 millones de dólares con el fondo. Bueno, si nosotros juntamos reservas por 4.000 millones de dólares el año que viene, que no va a haber sequía, que en vez de faltarnos 21.000 millones nos van a entrar casi 30, porque además va a ser una super cosecha, como siempre pasa después de las sequías, por una cuestión de las tierras que se ponen más productivas porque no tuvieron labores durante ese tiempo. Entonces la verdad es que vos decís, me voy a guardar de los 30.000 que entren de marzo, de los 20.000, 10.000 en las reservas. No le decís que para pagar al fondo. Néstor me iba diciendo que es para pagar al fondo. Pero cuando llega el vencimiento, no tenés que estar mendigando. Le pagás, vos le pagás. Y después decís, hay que conversar. Y conversás. Y no sacaste ningún acuerdo, o sea, no tenés que pagar de valor todos los días para aumentar la inflación, no tenés que sacar los subsidios de transporte y la energía, podés hacer lo que quieras mientras tanto, porque no cerraste. ¿Cuánto tiempo estuvo sin cerrar Martín Guzmán? 2 años. Bueno, entonces yo lo que digo es eso, es generar un proceso de negociación medio permanente, en el medio acumular reservas, ir pagando y bueno, ir llevándola de esa manera. No es fácil, no tenemos la plata para pagarlo. ¿Ya están tus 2 preguntas? Y por supuesto, el ingreso a los BRICS nos ayuda muchísimo y nos favorece muchísimo, porque es entrar en el desarrollo de un bloque nuevo con el cual Argentina tiene muchísima intercambio comercial. Son los dos, Brasil y China, los 2 principales países con los que comerciamos, y además China nos financia otras cosas. Está el acuerdo, el memorándum que se firmó de la ruta de la seda, o sea que hay inversiones comprometidas. Así que y está Lima en el banco, con lo cual ahí veo también una ventana de oportunidad, que sumado a que el año que viene no tenemos que pagar el gas porque el gasoducto Néstor Kirchner va a estar a full, la sequía no va a estar probando, vamos a tener vaca muerta con explotaciones importantísimas, se pone en marcha toda la plataforma offshore de la provincia de Buenos Aires, o sea, hay un montón de cosas que se están haciendo que van a generar divisas. Ahora, si la seguimos dilapidando y tirándola para que se la lleven afuera de estos tipos, es como si no lo tuviéramos. No sé para qué hacemos tanto esfuerzo. Pero hay que ganar. Primero hay que ganar. Tengo 3 ya por acá. Sí, con el tema del No, BRICS. espera, vos ya preguntaste. Yo pensé que no quedaban más preguntas, por eso quise hacer yo una. Por favor, o sea, tengo mucha ignorancia sobre estos temas económicos. ¿Cuál es la historia de los lingotes de oro que tenemos que mandaron a Inglaterra? Hablando de cosas, valores que tenemos afuera. 11 ¿cómo es? Sí, son 3.000 y pico de millones de dólares que tenemos en oro, pero que ya están en el banco, ya lo recuperó el Banco Central. Eso es súper bajo de vuelta. Bueno, pues yo no podía dormir. Ya están. Bueno, en realidad no es que están acá, pero salieron de Inglaterra y están guardados en nuestra cuenta en el Banco de Ginebra, que es el Banco Internacional de Basilea, que es el BIS. Están en Ginebra. Sí, parte acá, parte Ginebra. Eso se mueve. ¿Cómo te imaginas vos que se podría evitar que suceda en el próximo gobierno lo que hizo Guzmán?
O sea, no sé. Porque Suponiendo un gobierno de masa, decís. sí. Bueno, por eso yo digo que el gobierno de masa no es un fin en sí mismo, es un principio para imponer y tratar de incidir para que tomen esas decisiones. Pero eso con qué instrumentos políticos se podría hacer. Porque eso, como decía el general, el hombre es bueno, pero si lo controla es mejor. Que parece que ese tipo de cosas se han olvidado. Yo creo que algo hay que hacer para que no aparezca un iluminado en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Exacto. Es pensar en un control sobre la gestión y un control directo, como hace cualquier actividad, ¿no? Bueno, yo creo que sería fantástico. Lo que no sé si tenemos el poder político como para decir nosotros le vamos a controlar Sergio Massa. Justamente cuando yo hablaba de toda esta cuestión de las internas dentro del propio peronismo, es como que el tipo se puso la campaña al hombro, y al no tener mucha, porque no está siendo muy marcado, va diciendo lo que le va apareciendo. Imagínense, Alberto Massa a Alberto no le debe atender el teléfono, no al revés, o sea, ni sé si le cuenta las medidas que se toman, o sea, él sí se levanta a la mañana, las termina de escribir y las anuncia y por ahí formalmente le manda a través de Cerruti alguna noticia, pero no parecería que hubiese reuniones de trabajo, ni informes, ni ideas de Alberto para ayudar a ganar las elecciones. Yo creo que Alberto tenía un objetivo y lo cumplió, que es destruir al peronismo con esta gestión, ¿no? Y estamos medio destruidos. Sí, lo buscaba. Pero inconsciente. No sé. Va dicho, con Bar lo dijo. No sé si es inconsciente o consciente. Hay que hacer un monumento a Alberto. El momento que porque asumió, kirchnerismo. le colgó el teléfono a Cristina. Bueno, entonces, al no estar Cristina, que oriente todo ese proceso de contralor, ya con las cartas y haciendo lo mismo que se hizo en la época de Alberto, ¿se acuerdan que Cristina le marcaba la cancha y a nadie, y era vicepresidenta ella y nadie le hacía caso? Imaginémonos a un Massa que está va a tener el centro del poder político, Massa, o sea que es más rápido que no sé qué, la lapicera la va a tener y la va a usar. También nos podemos levantar una mañana y decir, bueno, Patagonia le corresponde a... Pero, lo digo en broma, ¿no? Pero hoy no tenemos otra cosa que apostar a Massa, no tenemos más remedio. Pasó con Néstor también, que era un títere de Dualde en su momento, y todos nos sorprendimos cuando todo puede pasar. Exactamente, está todo abierto. Lo importante es que nosotros veamos desde nuestro lugar qué podemos hacer para hacer eso que vos decís, no hay otra. Tenemos 3 preguntas por acá. Está el compañero primero, después Cristina y después el otro compañero. Bien. Ya son las 9:10. Que se mantiene desde que subió Alberto. Ha maniobrado como ha maniobrado con toda esa cantidad de dólares. ¿Responde o se identifica con algún sector del poder económico? Él es de los bancos, básicamente. El negocio de él con los bancos ni siquiera son las reservas, es el tema de las LELIQs, esa cantidad de bola de guita que anda dando vueltas que a los bancos les genera ganancia sin hacer nada. Él es del sistema financiero. Ustedes piensen que él fue puesto en el Banco Central por Dualde, o sea, cuando De la Rúa era presidente, ella era vicepresidente del Banco Central. Cambió el presidente y él siguió durante el gobierno de Dualde, siguió durante el gobierno de Kirchner hasta el de Cristina, hasta que terminó Cristina. Se fue esos 4 años como presidente del Banco de Tierra del Fuego, volvió para ser presidente del Banco Central. Es un hombre del sistema financiero. Y él tiene ahí los apaña de alguna manera los bancos. Gracias. Cristina. Sí, escúchame. Sí, después el compañero. Vos último. Una pregunta. Hoy Massa es candidato a presidente y por otro lado ministro de Economía. Si tenés idea, ¿quién sería el próximo ministro de Economía en un gobierno de Massa? Y yo creo que puede ser
¿Qué puede ser alguien del equipo de él? Por ejemplo, está este chico Lisandro Clery, que está en el Banco Central, que podría ser o presidente del Banco Central o ministro de Economía. Son gente muy cercana a él, su equipo riñón, digamos. Michel, de la aduana, pero a ese me lo imagino más como director general de la FIP. El otro día, Mucha gente de la que trabaja con él fue del equipo de La Baña, como Leo Marcourt, como Sergio Chodos, trabajaron con La Baña. No veo que haya un candidato así como ministro de Economía, pero eso ya lo debe tener, ya debe estar armando su gabinete, ¿no? Pienso que va a esperar hasta el 22 de octubre, pero que ya en su cabeza debe tener con quién le gustaría trabajar en cada tema, ¿no? Esa es la pregunta que iba a hacer yo. Bueno. Ahora, entonces, si no hay otra pregunta, la pregunta la hago yo. Con todos estos, también de la ignorancia total, de todas estas cosas, esos impuestos que se han bajado, o sea, el tema de ganancias, el tema de IVA, todas estas cuestiones, este Estado de hoy no lo puede financiar. ¿Con qué se reemplaza todo eso? Porque si yo bajo un impuesto, tengo que tener con qué reemplazar. Que va a mandar al presupuesto con una separata donde va a haber una lista de impuestos que no se cobran, que se llaman beneficios o privilegios fiscales, y que va a tratar de que se cobren. No sé, vos que sos contadora, bienes personales, nosotros vivimos, tenemos una casa y vivimos en esa y pagamos bienes personales, y el campo no paga. Y eso puede ser, qué sé yo, medio punto del PBI. No tenés que juntar tanto, tenés que juntar el poco. Ni siquiera hay que aprobar nada nuevo, digamos. No, es una ley porque eso lo sacó Macri, antes lo pagaban, ¿no? Después tenés, claro, participaciones, no. Antes lo que hacían era aquellos que estaban afectados, pero el que producía pagaba. Ahora con Macri ya no pagó no pagó nada. Y el otro tema es bienes personales, participaciones societarias, porque las participaciones que la persona tiene en la sociedad pagan unos contribuyentes sustitutos a la sociedad una tasa del 0,75, mientras que las otras tasas son progresivas. Entonces, si vos sacás eso y lo mandás a la declaración jurada del contribuyente, ahí incrementarías la escala. Bueno, muchas de esas cosas que él dijo que en esa separata, lo dijo el otro día en Duro de Domar. Cuotas de IVA quebrada, por ejemplo, que son IVA que no se cobra el 21% a muchas actividades. Bueno. Muchas de esas cosas están, él lo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo mencionó? Sí. Yo trabajé en eso, justamente, yo estoy trabajando con Oscar Parrilli en el Senado y hacemos muchas de estas propuestas de proyectos y eso. Y con un compañero contador un día nos pusimos a pensar. En realidad fue así, yo dije en un programa de radio, bueno, estos del campo que se creen encima tienen, no sé, soja 1, no sé, o que era... y ni siquiera, y tienen un montón de beneficios, por ejemplo la emergencia agropecuaria, dije yo. A cualquier comerciante o cualquier industrial le llueve, se le inunda o tiene una sequía o qué sé yo, nadie le retribuye nada. En cambio, un agropecuario entra en emergencia agropecuaria, el Estado le pone un montón de plata y encima se quejan, no pueden querer ganar todas y siempre. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver qué otras cosas había. Encontramos, bueno, primero que ya el presupuesto tenía previsto en el año 2022 un listado de cosas que son regímenes promocionales, que son, por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego. Ley Patagonia. Claro, que es un montón de guita que se nos va porque ahí no pagan impuestos, facturan desde ahí cosas que hacen acá y no sé, es toda una mafia. Esa es una. La ley de promoción minera es otra. Por ejemplo, aportes patronales, el agro y otras actividades tienen deducciones. Sí. Entonces, ¿por qué vas a tener deducciones en aportes patronales si vos sos un comerciante y no tenés en las deducciones están en todas, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo, había otros beneficios, pero así hay. En total suman casi 4,5% del PBI. Solo con sacar la mitad tenemos para no tener déficit y ya empezar a tener superávit. Mira. Y que los créditos que seguramente los bancos nacionales o provinciales le dan al agro con tasas preferenciales y después con eso, ese dinero, o compran silobolsas o hacen inversiones en el mismo banco o compran dólares.
Eso hace mucho tiempo que sucede y sobre eso no hay control. O sea, las hidrobolsas se compran con nuestro dinero. Claro, claro, por eso. ¿Cómo puede ser que el sector agropecuario tenga préstamos subsidiados? Ya, también eso lo incluimos en lo que estábamos viendo. Los créditos subsidiados también, que sean para, suponete, los jubilados, para una pyme, para el desarrollo de nuevas potencialidades, los sectores o regiones que están en la lona y hay que promover. O pequeños productores agropecuarios. Sí, pero también ahí se te cuelan. Pero bueno, suponete, pequeños productores, pero para el campo en general no tiene gollete, ni crédito tendría que tener con la cantidad de guita que tienen, ni crédito tendría. Y vos sabés lo que hacen, piden el crédito, ¿no? Con tasa subsidiada. Si esa guita la misma sociedad la coloca, te da un interés en plazo fijo menor a que si lo coloca una persona física. Claro. Y entonces se lo llevan los socios a cuenta de utilidades y lo ponen ellos al plazo fijo. No, todo. ¿Viste? Entonces vos decís, no puede ser. Y en el mismo banco. Sí, en el mismo banco. Bueno, por eso, cuando hablamos de un Estado bobo, de un Estado que no puede disciplinar a nadie, imagínense si uno tiene ganas de usar el Estado, porque también hay que tener, cuando yo digo ganas, me refiero a la voluntad política, esto no es una ciencia oculta ni es muy difícil que digamos, Digo, cuando subió Néstor Kirchner veníamos de los 10 años de los 90, de que el Estado estaba totalmente agujereado y destruido por el menemismo, por el cabalismo. Un día dijo, mañana quiero, qué sé yo, tal cosa no, que no podemos. El que no puede, se va, viene otro. El que no puede se va, se quedan sin dormir, hacen lo que les parezca, pongan a 10, 15 personas. Y así empezó, cada cosa. Vos decías, tenemos que sacar una resolución para, suponete, regular el movimiento de capitales, que era un problema técnico, pero un problema, que se llevan la guita afuera, que le vamos a poner barreras. No, porque la ley no sé cuánto, el estatuto de no sé qué, las prácticas y las costumbres, no lo hace nadie en el mundo, no. Bueno, no importa, tráemelo mañana resuelto lo legal, resuelto lo financiero, que lo voy a anunciar a las 5 de la tarde con vos. Claro. Entonces empezás a hacer funcionar al Estado y además te digo, tenés un montón de herramientas. Bueno, no puede ser que venga Arcor y te diga, sí, como no te voy a dejar todo, y se dé vuelta y hacen todo lo contrario, porque vos tenés en Arco, tienen antidumping, porque tienen beneficios fiscales, porque tienen ¿cómo se llaman estas aduanas que traen los bienes y que les hizo el Estado especialmente en Córdoba? Blancas. Eso, son las blancas. Todo del Estado. Y no te mantiene los precios, le sacás todo de golpe, lo matás. Claro. Entonces hay que jugar fuerte, hay que meter un empresario de estos en cana, porque no respetó esto, porque se comió la guita de los niños que tienen hambre y se aumentó la leche. El viejo de la Serenísima, bueno, el día del Cano se murió, el viejo, Don Pascual, pero Castellones, pero los hijos, la familia. Estés a uno en cana y decís, estos son los que le quitan los niños, mostrar niños llorando con mocos, todo así. ¿Cuál juez va a poner? ¿Qué? ¿Cuál juez va a ocupar de eso? El juez es una... Es por eso que vas a los movimientos sociales, todos ahí, vamos todos y generar. Yo me acuerdo, pero me acuerdo, les cuento así anécdotas un poco íntimas, pero estamos entre amigos, ¿no? De la política, digo. Estábamos con Néstor y me acuerdo que él quería el esto de los precios, que no sé, Coto no le aumente. Lo llamaba a quién, Eduardo de Petri, que es un compañero que era de la CTA. Che, Eduardo, el de Coto se te quiere revelar. Andá a mandarle la gente con los compañeros a algún supermercado a pedir. No apretar, a pedir. Entonces empezaban a ir todos los fotos, le convenía cumplir el costo que regalaban comida, ¿entendés? Entonces, así se hace también esto, no es magia, es laburo, es pensar, es usar todos los elementos que tenés en los distintos rubros del Estado. Tenés una denuncia en la AFI, tenés el antidumping, tenés no me cumpliste, pongo todo junto, te caigo todo junto, no ganas más plata. Es así.
Sí, pero sutilmente, con una sonrisa, como decía. No, pero la otra pregunta sería, con el Poder Judicial que tenemos, porque yo te caigo con todo eso. O sea, es como cobrar una multa de alguna forma, pero se judicializa. Si no revertimos, si no cambiamos No, el tema del judicial, Poder Judicial es algo absolutamente desesperante en nuestro país. Ya dejó de ser un problema de si Cristina le hace juicio o no le hace juicio, no es un problema de la justicia federal y Comodoro Pi. La justicia nos incomoda y nos perjudica a todos los argentinos. sí. Familias enteras de argentinos que quieren adoptar y no tienen la manera porque los jueces toman mate toda la mañana. O sea, no siguen los casos. Situaciones de justicia de familia con asistentes sociales que no cumplen su cometido y después cuando aparecen los graves daños que tienen los niños, ahí se escandaliza todo el mundo. Justicia, como ustedes deben conocer, cuestiones de las convocatorias de las pymes, los que son contadores, que tardan años en resolverse cosas, la justicia laboral. Sí, pero cuando es beneficio para las grandes empresas, como fue el tema cuando se declaró a los servicios públicos, lo que era Te sacan un fallo con la justicia comercial en 24 horas. Y bueno, tenemos el caso de los vecinos de acá de Parque Avellaneda que estamos luchando con el Metrobús para que no lo haga, y la jueza vino ahora, hace un mes, a ver la obra que tenía que suspender y dijo, perdonen que no vine en febrero porque hacía mucho calor. Bueno, te creo, porque he escuchado casos similares y uno no les puede decir nada porque su señoría te averigua tu no nombre. importa que el rubro de los sanitarios se funda porque a eso va. No, tal cual. Bueno, entonces la justicia es un problema Sí, absolutamente serio, que yo creo que hay que tomarlo como una reforma muy integral desde todos los ámbitos. Sí, hay Una una pregunta, ¿qué la opinas última pregunta. ¿qué opinas de la gestión actual de la AFIP? A mí me gusta la gestión de la FIP, me parece una gestión que va para adelante. Ajá. A la inercia que veníamos acostumbrados, por lo menos aparecieron una cantidad de denuncias públicas de empresas grandes como Filestones, como creo que era Colinos, la otra, que hacían la triangulación del comercio exterior, o sea, mandaban barato con precios baratos a Uruguay y exportaban desde ahí para que China, Centenario, eso se hizo. exacto. Entonces, y empresas grandes, no solamente, después en muchos operadores de comercio exterior. Me parece que trata de buscar esta gestión de la FIP, si no la de Castañeto con Mitchell, trataron de buscarle un poco de impronta a la gestión para que se sientan que eso que ellos llaman percepción de riesgo, lo están empezando a poner en marcha. Bueno, señores.